Bien, hoy vamos a dar la segunda parte de lo que es programación entera, lineal. Volvemos a repetir, lineal, donde vamos a ver de qué forma resolvemos y encontramos la solución de un modelo de programación entera lineal. Vamos a repasar las dos primeras diapositivas de cuando teníamos un problema entero. Hablábamos de que teníamos el problema relajado asociado a ese problema entero o la relajación lineal de ese problema entero cuando dejábamos de considerar las restricciones de que las variables sean enteras. Entonces, dado este problema entero, donde la región factible son puntos aislados, la relajación lineal de ese problema es prácticamente el mismo problema sin la restricción de que los problemas sean enteros. Cuando uno elimina una restricción al problema, hace que probablemente existan más puntos factibles para la solución. Entonces es así que la región factible del problema relajado tiene muchos más puntos factibles que el problema entero. ¿Eso qué hace? Eso que hace que es probable que la solución del problema relajado pueda encontrar una solución, digamos, mejor que el problema entero. Claro, probablemente si es mejor, no sea factible para este problema, para el problema original. En base a eso, sabíamos que un problema relajado siempre va a tener una solución, un valor de función objetivo mejor o a lo sumo igual que el problema entero original que es el que queremos resolver. ¿M? Será mayor para el caso de maximización, será menor para el caso de minimización. En base a esto, vamos a desarrollar un algoritmo. Existen otros algoritmos, pero el más utilizado es el que conocemos como algoritmo ramificar y acotar o algoritmo branch and bound, que lo que hace es ir resolviendo distintos subproblemas que van generando cotas superiores e inferiores hasta llegar a la solución del problema. Dijimos que si resolvemos el problema lineal entero y obtenemos una solución que ya tiene valores enteros, entonces directamente la solución de ese problema relajado, ¿m? La solución de ese problema relajado será la solución del problema entero. Si tenemos esa suerte, es, es rápida la solución. Pero si no, el método de ramificar y acotar propone que, en primer lugar, resolvamos el problema relajado, que vamos a llamar su problema 1. Si el problema relajado da solución entera, esa es la solución del problema. Si no, el problema relajado lo que me está dando es una cota, en el caso de un problema de máximo, una cota superior, en el caso de un problema de mínimo, una cota inferior, es decir, lo mejor que podríamos llegar a encontrar, pero que no vamos a encontrar. Y debemos seguir buscando ¿m? Otro tipo de soluciones, mirando qué variables no resultaron enteras en esa solución. Veamos este ejemplo. Acá tenemos como problema original un problema de maximización con dos restricciones y la condición de no negatividad de las variables y que las variables sean variables enteras. De modo tal que si graficamos ese problema, los puntos son las soluciones factibles de nuestro problema. Yo voy a ir resolviendo, aplicando el método ramificar y acotar y resolviendo los subproblemas en forma gráfica, pero tengan en cuenta que en realidad uno los subproblemas los debería resolver por el método simplex, ¿sí? O los podríamos cargar en Lingo y ir resolviéndolos. Bien, si yo resuelvo el problema relajado, el valor de la función objetivo en este punto era algo
es 41,25. Bien, el problema no dio entero, por lo tanto, no es esta la solución del problema, pero sí sabemos que una cota superior para nuestra función objetivo es 41,25. Es decir, más de ese valor no vamos a poder lograr al resolver el problema entero. El punto cayó aquí. Tomamos arbitrariamente una variable que haya sido no entera. Por ejemplo, x1. x1 vale 3,75. Vale 3,75 quiere decir que cae acá, en esta zona. En realidad, este punto no puede ser óptimo porque no es factible. En realidad no es factible ninguno de los que cae en toda esta zona de acá. Es decir, x1 no podría estar comprendido entre 3 y 4. O debe ser mayor a 4 o debe ser menor a 3. Pero en toda esta franja no puede caer la solución. Entonces, lo que el método propone es eliminar esta franja donde la solución no puede caer y dividir entonces el problema en dos subproblemas. Uno que considere de acá para allá la región factible y el otro que lo considere de acá para allá. Entonces, eliminamos una franja donde la solución no puede caer. Luego, después de haber resuelto en el primer tiempo, fíjense que yo puse acá la solución del primer subproblema y le puse acá t igual 1, estoy queriendo decir, esto es lo que resolví en primer lugar. Voy entonces a ramificar nuestro problema y voy a considerar un subproblema 2, que será el subproblema 1, o sea, el problema relajado, al cual le voy a adicionar la restricción x1 mayor o igual a 4. Ese subproblema 2 implica que esta es la región factible de mi problema. Y voy a considerar otro subproblema, el subproblema 3, que será el subproblema 1, a la que le adiciono la restricción x1 menor o igual a 3. Entonces estaría considerando esta zona de aquí. Fíjense, este sería el formato del subproblema 2, es decir, el subproblema 1, que era esto hasta acá, y la condición de que las variables sean no negativas, y le agregué x1 mayor o igual a 4. El subproblema 3 es el problema relajado, este que está acá, y le agregué otra restricción, x1 menor o igual a 3. Bien, ahora decido resolver uno de ellos, cualquiera. Por ejemplo, resuelvo el subproblema 2. Acá, si yo pongo que sea mayor o igual a 2, estoy yendo de acá para allá, ¿sí? No me queda ningún punto factible. Entonces, este subproblema 4, que sería el subproblema relajado al que le agregué x1 mayor o igual a 4 y después x2 mayor o igual a 2, termina siendo no factible. Entonces acá agoté esta rama del árbol, ¿sí? Porque al ser no factible, por más que agregue restricciones, ya es no factible. Vamos a resolver algún problema que haya quedado sin resolver. Vamos al subproblema 5, que era el subproblema 2, donde agregué la restricción x2 menor o igual a 1. Lo que estoy haciendo es el subproblema 2, que era le agrego la restricción que x2 sea menor a 1, luego la región factible es esta que está acá. ¿Dónde está el óptimo? Yo esto lo puedo resolver por simplex, lo resuelvo en forma gráfica. Está en el punto I. Ese punto I, si lo calculo, me da x2 igual a 1 y x1 igual 4,44. Función objetivo 40,55. ¿Sí? Siempre menor que en el nodo superior. Fíjense, este fue el subproblema 5. Dio función objetivo. No, perdón, x1 fue 4,44.
Por lo tanto, x1 debería ser o mayor a 5 o menor a 4. Y ahora eliminar una franja para x1. Es así que surgen de acá dos subproblemas. Un subproblema 6, que sería el 5, al que le agrego x1 mayor o igual a 5, y el subproblema 7, que implica al subproblema 5 agregarle la restricción x1 menor o igual a 4. Entonces, si la región factible del subproblema 5 era la región BHIA, cuando agregamos la restricción x1 menor o igual a 4, o sea, de acá para allá, nos quedaría como región factible del subproblema 7 el segmento BH. Por lo tanto, la solución óptima de ese problema es el punto H. Para el caso del subproblema 6, la región factible sería la del subproblema 5 más la restricción x1 mayor o igual a 5, lo que hace que solamente tengamos como región factible al punto A. Por lo tanto, es el óptimo también. Entonces, digamos primero el subproblema 7, por una cuestión académica nada más. Cuando resuelvo el subproblema 7, dijimos, daba el punto H, que decía z vale 37, x1 vale 4, x2 vale 1. Es decir, llegué a un punto entero. Al llegar a un punto entero, puedo pensar de que este es un candidato a ser el óptimo del problema. No sabemos si es el óptimo todavía, pero sí es un posible óptimo. Lo que obtenemos es una cota inferior para el valor de la función objetivo. Esto es, tendremos otra solución óptima siempre y cuando exista otro punto que tenga un valor de función objetivo que está entre 37 por debajo y 41,25 por arriba. Entonces, nos quedamos con este dato. Ya por esta rama no vamos a seguir porque ya llegamos a una solución entera. Seguimos por otra rama, seguimos por el subproblema 6. El subproblema da como solución, como dije antes, el punto A, que tenía z igual 40, x1 igual 5, x2 igual 0. Fíjense que es un punto entero también. ¿Será candidato? Bueno, es candidato a ser el óptimo si es que el valor de la función objetivo es más grande que la cota inferior que teníamos hasta el momento. Hasta el momento la cota inferior era 37. LB viene del Laberbaum. ¿Sí? Era 37, que correspondía a este punto. Luego, ahora tengo algo mejor. Tiene un Z40 y es entero. Entonces pasa a ser esta la candidata. Esta deja de ser la candidata. Esta es la candidata a ser solución y tenemos una nueva cota inferior que es 40. Ahora sabemos que el óptimo será un valor entero o sea, un punto entero con una función objetivo que está entre 40 y 41,25. Vamos a resolver, o sea, por esta rama ya no seguimos porque ya llegamos a la solución entera y solamente nos quedó el subproblema 3 como un subproblema que no hemos resuelto. Entonces vamos a resolverlo, que sería el problema relajado original, el original sin la condición de entera, y le agregamos solamente la restricción x1 menor o igual a 3. La solución a este problema es esta, al margen de que dio entera, pero olvidémonos que dio entera. No importa. Veamos esto. Z, la función objetivo, dio 39. Es peor que nuestra cota inferior. Por lo tanto, ya esta rama no sigo por acá. ¿Sí? Al margen de que dio entero en este caso, si no hubiese dado entero, no seguiría ramificando a partir de este problema. ¿Por qué no? Porque si acá tengo Z39 y sigo ramificando, voy a tener Z cada vez peores. Entonces nunca voy a llegar al óptimo porque hay uno mejor que está aquí. Entonces acá
trunco esta rama y ya terminó el problema porque no hay más subproblemas abiertos, no hay ramas abiertas. Claro, en este problema chico parecería que hicimos todos los cálculos, no evitamos ningún subproblema de calcular, pero en realidad sí, el hecho de que hayamos tenido esta cota y nos trunque, en este caso una rama, en problemas más grandes puede truncar muchas más ramas y achica mucho el problema. Entonces, ¿cuál es la solución del problema original? La solución viene dada por la solución del subproblema 6. Lo principal del método de ramificar y acotar. En primer lugar, entonces, como subproblema 1, vamos a resolver el problema relajado, que nos va a dar la mejor solución, o sea, el valor más chico si es un problema de mínimo, una cota inferior, o una cota superior si es un problema de máximo. Y a partir de allí empezamos a ramificar el problema, agregando que una de las variables que sea no continua, que no haya dado un valor entero, sea mayor a su cota inferior y a su cota superior y menor a su cota inferior. Así vamos ramificando. ¿Y cuándo se deja de ramificar? ¿Cuándo se trunca una rama? Bueno, cuando llegamos a un subproblema que es no factible, ahí ya no seguimos ramificando. Cuando el subproblema nos está dando una candidata a óptima porque todos los valores son enteros, o cuando el valor de la función objetivo, en el caso de máximo, está dando un valor de función objetivo menor a la cota inferior, o en el caso de que esté minimizando, que dé un valor de función objetivo mayor que la cota superior. En esos tres casos yo dejo de ramificar. Y cuando ya no quedan ramas abiertas, entonces se ha llegado al óptimo del problema y nos fijamos cuál fue la única candidata que quedó. Esa es la solución de nuestro problema. Bueno, ustedes van a ver que cuando resuelven por Lingo un problema entero, más o menos grande, se tarda mucho en que tire la solución, o va dando soluciones intermedias, va tirando unos datos y después tira una solución. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que Lingo lo que está haciendo cuando resuelve directamente aplicando el algoritmo Branch and Bound, está resolviendo las distintas ramas. Va resolviendo ramas, por ahí va tirando valores de los candidatos hasta que llega a la solución final. Por eso que es más lerdo, o sea, consume mucho más tiempo resolver un problema entero. Cuanto más variables enteras agreguemos al problema, más subproblemas tendremos que resolver y por lo tanto más lerdo se hace encontrar la solución a ese problema. Por eso que yo siempre digo, traten de poner la menor cantidad de variables enteras a un problema porque se hace más difícil, más costoso resolverlo. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un problema de programación entera mixta? Es decir, algunas variables son enteras y otras son continuas. Por ejemplo, este ejemplo tiene solamente x1 como variable que tiene que ser entera. En cambio, x2 puede ser continua. Entonces, el criterio es el mismo, pero solamente para ramificar, analizamos qué valores va tomando la variable entera, en este caso x1. Entonces, en este pequeño problema, vean, resolví el subproblema 1, que sería el problema relajado, sin considerar que x1 es entero. x1 dio fraccionario, x2 también, pero eso no importa. Al dar x1 2/3, yo tengo que pensar en abrir en dos subproblemas. Uno que sea el subproblema 1 más la restricción x1 menor o igual a 0,
que da origen al subproblema 2, y otro, el subproblema 1, más la restricción x1 mayor o igual a 1, que da origen al subproblema 3. Resuelvo el subproblema 2 y obtengo que x1 vale 0, es decir, es un valor entero. Por lo tanto, esta es una candidata a solución de nuestro problema. Tenemos una cota inferior, porque esto es un problema de máximo, ¿sí?, de z igual 3. Vamos ahora, acá ya nos seguimos ramificando porque ya llegamos a una solución entera. Vamos al otro subproblema, resolvemos y encontramos una solución ya entera también, x1 es 1. Ahora, ¿cuál es el valor de la función objetivo? 7 medios, 3,5. Un valor mejor que la cota inferior que teníamos aquí. Luego esta deja de ser la candidata para ser esta, ¿sí? Tenemos una cota inferior de 3,5 ahora, más alta. Como no se puede seguir ramificando el problema, ya no hay más ramas abiertas, luego esta es la solución de nuestro problema. Bien. Cuando tenemos problemas enteros puros. Ejemplo, el problema que dijimos, el problema de la mochila con una sola restricción y una función objetivo lineal, donde todas las variables son 0, 1. Pero cualquier problema donde todas las variables sean binarias, ¿cómo hacemos para aplicar el método Branch-and-Baum? Bueno, ramificar y acotar. Bueno, es como más sencillo, ¿sí? Porque cada variable toma únicamente uno de dos valores. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Lo primero que tenemos que hacer es escribir el problema relajado, que es lo primero que vamos a hacer. Veamos cómo se aplica a través de un ejemplo. En este caso, este ejemplo en particular. Como dije, lo primero que hay que hacer es escribir el problema relajado. Pero ¿cómo es en este caso el problema relajado? O sea, eliminamos la condición de que sea una variable entera. Pero si nosotros le decimos que no sea entera y no le decimos nada más, las variables x podrían tomar valores, qué sé yo, 3,5, 2,1. Ninguna tiene sentido. En realidad, debería estar acotado a un valor menor a 1. Entonces, deberíamos considerar como problema relajado a un problema donde las variables están acotadas entre 0 y 1. Entonces, cuando resuelvo este problema relajado, encuentro que una de las variables es em, no entera. Entonces, ¿qué hago? Ramifico en función de esa variable. Pero no ramifico como que x3 tiene que ser menor a 0 y mayor a 1. Directamente digo o es 0 o es 1, porque no hay más opciones. Entonces, la siguiente ramificación sería un subproblema 2, que sería el subproblema relajado más la restricción x3 igual 0, y otro subproblema que sería el relajado más la restricción x3 igual 1. Cuando resuelvo el primer problema, como me da que x4 no es entera, sí, vemos que vamos bien porque la función objetivo va empeorando, ¿sí? Esto debería entonces ahora ramificarse en x4 igual 0, x4 igual 1. Y el otro subproblema que me da a x2 como una variable fraccionaria, deberíamos ramificarla en x2 igual 0, x2 igual 1. Entonces, en este ejemplo, el árbol que resultaría, fíjense cómo se fue resolviendo, se resolvió el problema relajado, como x3 era, no era entera, se abrió en x3 igual 0, x3 igual 1. Se resuelve, porque acá dice t igual 2, se resolvió segundo subproblema, como el x2 fue fraccionario, ramificamos en x2 igual 0, x2 igual 1.
Fíjense que la función objetivo, esto es un problema de máximo porque va disminuyendo el valor de la función objetivo, como es lógico. Resolvemos este problema, dio una solución entera, luego esto pasa a ser un candidato y tenemos una cota inferior para este problema de máximo que es de 36. Ya no ramificamos más por acá, venimos a esta rama, seguimos resolviendo, encontramos un z mayor a 36, por lo tanto vamos bien, ¿sí? Es mayor a 36. Como dio el x1 fraccionario, ramificamos en x1 igual 1 y x1 igual 0. Resolvemos acá, encontramos una solución entera con un valor de función objetivo mayor a la cota que teníamos. Por lo tanto, esta pasa a ser un candidato y ahora la cota inferior pasa a ser 42. Resolvemos el problema 7, dio no factible, por lo tanto por acá no seguimos. Después fuimos a resolver este que nos había quedado sin resolver, a tiempo 7. Resolvimos el subproblema 2, nos dio, o sea, veníamos ya con una cota inferior de 42 y nos da 43, por lo tanto estamos bien, podemos seguir trabajando. Como x4 dio fraccionario, abrimos en x4 igual 0, x4 igual 1. Resolvimos este problema que nos dio un z de 38 por debajo de la cota inferior que teníamos, por lo tanto no es esta candidata a resolver a hacer solución del problema, aunque sea la solución haya sido entera. Descartamos esto. Seguimos por acá. Y acá ya entro en desacuerdo con el libro de donde saqué y pegué este árbol. ¿Por qué digo que estoy en desacuerdo? Porque porque hacen otro tipo de razonamiento, consideran que aquí ya se terminó, no se sigue ramificando, pero en realidad este es un problema, hay que seguir ramificándolo. ¿Por qué? Porque tiene un valor de z mayor a 42. Entonces, como x2 no dio entera, se va a seguir ramificando. Y en realidad están faltando 4 subproblemas más para decidir de que por esta rama no se va a llegar. Ellos lo están haciendo, aplicando algunos otros razonamientos que quizás no sean tan sistemáticos. Y así llegamos a que la solución pasa a ser la que era función objetivo 42, que es esta, ¿sí? Esta es la solución de nuestro problema. Existen otros algoritmos también para soluciones binarias que no requieren de simplex, pero bueno, están fuera del alcance de este curso. Nosotros vamos a ver solamente el algoritmo ramificar y acotar para los distintos tipos de problemas. Vean ustedes cómo el problema se va haciendo cada vez más complejo en función de la cantidad de variables enteras que tengamos. Por eso aconsejo tener cuidado y no usar demasiadas variables enteras si es posible no usarlas. Bueno, hasta la próxima clase.